Gloria a Dios. Bueno, hermanos, una vez más estamos aquí nuevamente para dar inicio a otro estudio más. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, empezamos con el Evangelio de San Mateo. Vamos con el capítulo 10 de Mateo. Sean todos bienvenidos. Yo les invito a que pongan atención y si tienen pluma, algún papel donde puedan anotar, tomar notas, sería excelente, porque eso les va a ayudar. Yo no creo que puedan aprenderse todo de memoria, pero bueno, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este mensaje. Voy a hacer una oración para que Dios obre en nuestras vidas, que sea Dios quien hable. Padre nuestro, Jehová Dios, en este momento, mi Dios, me dirijo hasta tu trono de la gracia para suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, Padre, que seas tú hablando a través de mis labios, que tú pongas en mi mente y en mi corazón todo aquello lo cual tenga que hablar para glorificar tu nombre. Úsame, Señor, que tu palabra fluya y toque los corazones de todos aquellos que quieran escuchar tu palabra. Señor, me deposito en tus manos y a ti doy la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, hoy, mañana y siempre, porque solo tú eres digno. En el nombre de mi Señor Jesús te pido todo esto. Amén. Amén. Bueno, capítulo 10 de Mateo dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, aquí vemos cómo Jesús escogió a 12 discípulos. Aquí ya nos da los nombres de los 12 y también nos menciona que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu de Cristo entra al corazón del hombre, entonces nosotros tenemos alguien mayor, mucho más poderoso en nosotros que el que está en el mundo. Y aquí vemos, aquí les dio autoridad Jesús para que echaran los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el propósito por el cual Jesús los llamó, para hacer el bien. Y es lo mismo hoy en día. El propósito por el cual Jesús me llamó es para hacer el bien a todos sus siervos. Ya vimos que tiene los 12. Ahora vamos a continuar. Aquí hay algo muy importante que vamos a mirar. Verso 5, Mateo 10:5 dice: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resucitan muertos, echan fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Aquí vemos cómo Jesús mandó a sus 12 apóstoles y les dio una orden específica: por camino de gentiles no vayan. Gentiles, ¿cuáles son los gentiles? Todos aquellos que no pertenecen a la raza judía, o sea, los que no eran de su raza. Todas las demás razas se les nombraba y se les nombra gentiles. Nosotros, yo soy gentil. ¿Por qué? Porque no soy judío.
Entonces dice que no fueran a los gentiles, que fueran a quienes, a la casa de Israel. Porque la promesa que Dios el Padre hizo a Abraham era a él y a toda su descendencia. Ya sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Por Esaú vienen todos los árabes y por Jacob vienen todos los judíos. Y de los judíos, de los 12 judíos, de ahí viene Jesús, de la tribu de Judá. Uno de esos 12 se nombraba Judá y de ahí viene Jesús. Entonces Jesús les dijo que no fueran con los gentiles, sino que fueran antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando fueran, les dijo, predíquenles diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Oigan, el reino de los cielos se ha acercado desde aquel tiempo. El reino de los cielos. Sanen enfermos, oigan lo que les dijo que deberían de hacer. Sanaran enfermos, restaran muertos, echaran fuera demonios. Pero algo bien importante aquí que vemos. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos mandó a andar sanando a los enfermos, a hacer milagros, pero gratis. Eso es gracia, un regalo. De gracia recibiste, o sea, te estoy regalando yo el poder para que lo hagas y así lo vas a hacer también de gracia, o sea, de regalo. Eso, qué difícil es en estos tiempos, hermanos. Ahorita la mayoría hacen grandes campañas según evangelísticas, pero luego dicen, venga a recibir su milagro. Y ya que estás allá, te sacan dinero por todos lados. El que va allá a andar, el según de la supuesta unción que hace los milagros, es un farsante que solamente anda haciendo esos shows para robarte tu dinero. Y si recibes el milagro, déjame decirte que no es por obra de Dios, sino es por obra de Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Esos son los que hacen esos milagros. No como le dijeron a Jesús, que él por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios y hacía esos milagros. Pero esos charlatanes, esos sí son con el poder del príncipe de los demonios, no con el poder del Espíritu Santo. Aquí a los apóstoles les dio esa autoridad y les dijo, de gracia recibieron, den también de gracia. O sea, no cobren. Seguimos aquí. No se provean de oro ni plata. Oigan, no se provean, o sea, no lleves oro, no lleves plata. Ni cobre en sus cintos. O sea, porque había monedas de oro, de plata y de cobre. Entonces les decía Jesús que no llevaran, que no se preocuparan por llevar dinero, ni oro, ni plata, ni cobre. Ni de alforja para el camino, ni de alforja. En la alforja era donde echaban ellos su dinero, llevaban sus cosas ahí, guardado. Era para guardar cosas, las alforjas. Entonces dice, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Oigan, dijo que no llevaran eso. ¿Para qué se lleva el dinero en la bolsa? El oro, la plata, el cobre. ¿Para qué lo llevaban ellos? Para comprar comida por allá. Para eso llevaban su dinero. Todos los que andamos aquí traen la cartera y traes un poco de dinero o mucho dinero según tengas para comprar dinero, tu comida. Pero Jesús dice aquí que no llevemos nada. No te preocupes de llevar dinero. Dice, porque el obrero es digno de su alimento. O sea que donde quiera que llegues, allá Dios va a tocar los corazones de toda la gente para que te provea. No necesitas tú pedirles. No necesitas pedirles. Viene a mi mente, Rómulo me envía un texto hace tiempo, 2 semanas, yo creo, 3 semanas, donde ellos me ofrecían
una buena cantidad de dinero. Y yo le mandé decir que no, yo no cobro. Yo no ando sobre su dinero de ellos. Y yo creo que Rómulo me es testigo cuando mire este video. Yo le dije, no, yo voy a predicar el evangelio porque al que le sirvo es a mi Señor. Porque yo no cobro. Ahora, una cosa es que ellos por su voluntad te dan. Y otra cosa es que llegues y les cobres. No, eso no. Es de gracia. Porque Pablo incluso en una de sus cartas dice, si nosotros les proveemos lo espiritual, justo es que también podamos recibir de lo material de ustedes. Pero no porque les estaba pidiendo, sino que ellos vieran lo que era justo. Justo es, dice. Justo es que también ustedes nos provean. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros venimos a ser justos. Justos. Y yo sé que Dios, donde quiera que me lleva, Dios siempre toca el corazón de la gente y me bendicen, pero es ellos los que Dios les pone en su corazón el dar. Y todo lo que me dan a mí lo uso para seguir predicando el evangelio. Como ahora que pagué la televisión para que se pudiera ver el internet, el cibernético, y no nomás allá en Chiapas, sino se mira en todo lugar, en todo el mundo, donde no haya señal, allí puede entrar el cibernético, lo que pagamos, para que toda aquella gente escuche. Entonces todo eso costó bastante dinero y no me interesa. ¿Por qué? Porque es de lo que se junta de diezmos y ofrendas. Son para que lleguen al pastor que Dios llamó y el pastor se va a encargar de seguir que crezca la iglesia, que no haya necesidad en la iglesia, porque para eso es. Y para que el siervo de Dios tenga para sus gastos, porque el siervo de Dios gasta mucho. Y gasta mucho porque cuestan, por ejemplo, en avión para yo ir de aquí hasta allá, o manejando en gasolina, en comidas, pagar hotel donde quiera que llego. Yo sé que allá con mi hermano Rómulo no voy a pagar hotel. Allá yo sé que ellos, más de 1000 personas van a querer invitarme a estar en sus hogares. Y yo soy bien corriente, hermanos. Yo sé estar en los lugares más finos y sé estar en los lugares más humildes, porque así me hizo el Señor. Así nos quiere a todos. Dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así somos los siervos de Dios, mansos y humildes de corazón. Mansos, no mensos. Por el menso es aquel que no acepta a Cristo. Ese es el menso. Un menso es una persona retardada que no piensa. Ese es el menso porque no sabe lo que le espera. Pero el manso es tranquilo, apacible, disfruta el tiempo. Así nos quiere Dios. Entonces Jesús dijo que el obrero es digno de su alimento. Es digno. Y aquellos dice que lo que siembres vas a cosechar. Todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Yo les digo porque yo me gozo ayudar a mucha gente y Dios me manda de regreso mucho más. El que siembra cosecha. Entonces te digo esto para que entres a ese estilo de vida, que no retengas tu mano, que siempre estés dispuesto a dar. Jesús dijo que más bienaventurado es el dar que recibir. Eso lo dijo Jesús. Y cuando aprendas esto, cuando pongas por práctica esto, entonces me vas a entender y vas a disfrutar las bendiciones que Dios quiere darte. Seguimos, verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién ella sea digno y posen allí hasta que salgan. O sea que donde quiera que vayamos, que nos informemos qué persona es digna de que yo pueda llegar y estar con ellos. Yo no voy a ir a donde hay gente, esos hijos del diablo, o que andas predicando el evangelio y nomás te reciben, pero te reciben a ti, no reciben tu enseñanza, no reciben a Cristo.
Te reciben a ti porque te miran, no, pues el hermano pues viene de Estados Unidos, o el hermano es el licenciado fulano, y cosas por el estilo, ¿no? Yo no quiero que me recibas a mí así, quiero que recibas al que yo te vengo predicando, a ese que cambió mi vida, ese quiero que recibas. Dice el Señor dice que al que a nosotros nos recibe, a Cristo recibe. Jesús dijo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y todo lo que le hagan a uno de ustedes, a mí me lo están haciendo. Entonces, cuando le haces algo a un siervo de Dios, cuando lo bendices, pero no porque te pida, yo jamás te voy a pedir. Si te pido será un vaso de agua porque tengas sed, pero jamás te voy a pedir. Dios es el que te va a poner en tu corazón. Bendiga a mi siervo. Y Él es el que hace. La Biblia dice que Dios pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Y yo sé que Dios es bueno. Entonces dice que cuando entremos a cualquier casa o aldea, que nos informemos quién de ellas sea digno y que posemos allí. O sea, que ahí nos quedemos a dormir hasta que salgamos de esa ciudad. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, su paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, su paz se volverá a ustedes. Lo que está diciendo aquí Jesús, que cuando un siervo de Dios, cuando llegamos a un lugar y nos vamos a hospedar allí en esa casa con esos hermanos, si son personas dignas de que nosotros podamos estar ahí, dice que nuestra paz llega, se queda en esa casa. Pero que si no son dignos de paz esa gente, entonces nuestra paz se queda en nosotros y que nos salgamos. Dice, si su paz fuera, dice, y si la casa fuere digna de su paz, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, la paz se volverá a ustedes. Y si alguno no los recibe ni oye sus palabras, oigan, si alguno no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí Jesús está hablando bien claro que si nosotros vamos a alguna casa y no nos reciben, no nos dice que nos regresemos otra vez a rogarles a ver si ya se animan. Jesús no nos manda a rogar. Jesús nos manda a predicar el evangelio. Y donde no lo reciban, dice que nos salgamos de ahí. Que salgamos de ahí, nos vayamos a otra casa, a otra ciudad. Y dice que no nos sacudamos hasta el polvo de nuestros pies. Porque el día del juicio dice que esa gente le va a ir mucho más peor que lo que les pasó a los de la ciudad de Sodoma y de Gomorra cuando Dios hizo descender fuego del cielo y las consumió. Dice que esa gente le fue mejor que lo que le espera a aquellos que no reciben la palabra del Señor, que no nos reciben para escuchar la palabra. Entonces dice que esa gente le va muy mal. Yo les invito a que mediten bien en esto, porque la palabra de Dios es bien clara y es dura para aquella gente necia. Pero cuando tú amas a Dios, cuando te esfuerzas por buscar de Dios, Él se va a manifestar a tu vida y vas a disfrutar, gozar, vivir en la palabra del Señor. Seguimos. Verso 16. Les siguió diciendo Jesús a sus discípulos: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús sabía que a dónde nos estaba mandando. Yo les he dicho, a mí me han querido matar en más lugares, en varios lugares, por predicarles la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero nos dice, sean prudentes.
como la serpiente. La serpiente es muy astuta, es muy prudente. ¿Qué es prudente? O sea que está esperando y esperando en el momento para poder morder, para poder atacar. Así dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser prudentes y esperar el momento para dejarles ir la palabra de Dios, para que toque sus corazones. Dice, sean prudentes como las serpientes y sencillos como paloma. Una paloma no hace daño. Una paloma disfrutas contemplarla, su vuelo, como incluso las usan hasta para llevar mensajes, palomas mensajeras, ¿verdad? Dice que seamos prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Sencillos, humildes. Así nos quiere Dios. Y guárdense de los hombres. O sea, cuídense de los hombres, dice. Porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Oiga, porque los entregarán a sus concilios. Esos concilios que no sirven para maldita la cosa. Esos concilios que solamente dividen, que solamente son estorbos, son instrumentos de Satanás, esos concilios. Porque ellos están usando el lugar de Jesús, el lugar del Espíritu Santo. Programan sus grandes eventos. ¿Cómo sabes si Dios quiere que lo programes? Pones tu calendario y ya lo tienes lleno. Tal día voy a hacer esto. ¿Cómo sabes si el Señor quiere que hagas eso? ¿Cómo sabes que vas a estar con vida ese día? Nosotros debemos de estar atentos al llamado del Señor, al sentir en nuestro corazón, porque Él nos habla al corazón. Esos concilios no sirven más de que para estorbar, para confundir y llevar al infierno mucha gente. Por eso dice Jesús aquí, guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún gobernadores y reyes, ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, por causa de Jesús. Por causa de Jesús, por predicar la palabra, por seguir a Jesús, vamos a pasar por estas tribulaciones, por estos problemas. Verso 19. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de sus padres que habla en ustedes. El Espíritu de su Padre que habla en ustedes. O sea que es Dios el que habla en nosotros para la gente. Que no nos preocupemos lo que hemos de hablar para presentar defensa, porque es Dios quien está por nosotros, quien pelea las batallas. Luego dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. ¿Ya oyeron? No es la persona que habla, sino el Espíritu Santo que habla en nosotros. 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús nos está advirtiendo aquí que íbamos a ser aborrecidos, perseguidos por causa de Jesús, de todas las gentes. Y eso es cierto, yo lo vivo. Yo lo he vivido todo esto. Por ser cristiano me han aborrecido. Por ser cristiano mis hermanos no me hablaban hasta hace poco que empezaron. Tengo 26 años ya de cristiano. Y hasta apenas hace poco, que tendrán unos 3 meses a que empezaron ya a ver la diferencia.
ya me miran muy diferente, porque yo he estado orando por ellos y les he estado dando palabra. El deseo de mi corazón es que también ellos tengan lo que yo tengo, para que entiendan que solamente Dios puede hacer posibles todas las cosas en tu vida. Entonces aquí nos menciona Jesús que íbamos a ser aborrecidos. Pero hay muchos que cuando empiezan a pasar estas tribulaciones, cuando empiezan a ser perseguidos por ser cristianos, le dan la espalda a Cristo. Le dan la espalda a Cristo. Yo conozco a muchos. En 26 años he visto muchas cosas. Yo conozco a muchos que le han dado la espalda a Cristo. Son cristianos por temporadas. Y por eso Jesús dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya lo están oyendo, mis hermanos, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Allá donde te encuentres, en Chiapas, en Guerrero, en cualquier lugar que te encuentres, iglesia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Oigan, lo que está diciendo aquí, que no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí está hablando Jesús a la venida cuando Él viene a salvar a los judíos. A los judíos. Porque los judíos van a pasar aquí la gran tribulación. La iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Y la venida de Jesús aquí dice que todo ojo le verá. O sea, son dos venidas. Una cuando viene y toca tierra, es cuando viene a salvar a los judíos, pero 7 años después de que ya levantó a su iglesia primero. A la novia, porque cuando se lleva a su iglesia se le conoce como las bodas del Cordero. Ahorita la novia se está vistiendo de blanco. ¿Qué representa lo blanco? Pureza. Jesús y el novio no se va a casar con una que no esté pura. Una que le haya sido infiel y que haya andado para allá y para acá con uno y con otro. El novio no se va a casar con una de esas. Así es Jesús. Jesús es celoso. Él no va a llevarse a aquellos que están en el mundo y están en la iglesia. Porque aquellos para ellos es peor, dice, más les hubiera valido no haber sabido nada. Seguimos, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al padre de familia le llamaron Belcebú, o sea, cuando le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios, a él es el padre de familia, Jesús. Quizás diga, bueno hermano, ¿cómo que Jesús es el padre? ¿Y el padre Dios? Bueno, déjeme decirle que allá en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Ahí estaba la profecía del nacimiento de Jesús. El niño nos es nacido, hijo nos fue dado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Y el principado sobre su hombro, o sea, la autoridad, el poder sobre su hombro. Y por nombre, dijo el profeta Isaías, se le llamará Maravilloso Consejero, Dios poderoso. Oigan, para aquellos testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es Jesús. Vamos a continuar. Verso 26 es otro punto.
Así que no los teman, no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que les he oído, lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí Jesús estaba hablando a quién debemos de tener temor. Dice que todo lo que nos dice en tinieblas quiere decir en tu soledad, en tu aposento, donde tú estás, cuando tú oras a Dios, Dios te habla. Dice que lo que Dios te diga en tinieblas, díganlo en la luz. O sea, la luz del día, ante la gente. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Lo que oyen al oído, o sea, lo que estás oyendo acá que te están diciendo como un secreto, ¿no? Dice, proclámenlo en las azoteas. O sea, que no ocultes nada, que todo lo proclames, que no detengas nada, que todo lo des a conocer. Eso dice Jesús. Hay de aquellos que cambian el orden que Jesús ha dado. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice que no tengamos temor a nada, sino solamente hay que tenerle temor a Dios. Aquel es el que único que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Sigue diciendo, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre. Pues aún sus cabellos están contados, todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús está haciendo una advertencia a todos aquellos cristianos mediocres, aquellos cristianos que les da vergüenza que la gente sepa que son cristianos. Dice que aquellos que lo niegan, que también Jesús los va a negar. Pero aquellos que lo confiesan, aquellos que lo dan públicamente a conocer sin vergüenza ninguna, esos también Jesús dice que los va a aprobar. Esos también lo va a confesar Jesús delante del Padre. Estos son míos, Padre. Nunca me negaron. Siempre me fueron fieles. Eso es lo que Jesús quiere escuchar de ti. El verso 34, otro tema. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Oigan lo que está diciendo Jesús, que los peores enemigos de nosotros cuando nos convertimos a Cristo son los de nuestra casa. Jesús dice que no vino a traer paz a la tierra, sino vino a traer espada y disensión. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios se aparta, busca de Dios. Pero los que no son de Dios se quedan ahí. Se quedan sin buscar de Dios. Dice que Él ha venido a poner disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. A eso vino Jesús, a separar los de limpio corazón, aquellos que verdaderamente le aman. Vino a apartarlos. 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Oigan lo que dice Jesús.
El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dice que todo aquel que ame padre o madre más que a él no es digno de él. Dice que todo aquel, el que ama a su hijo o a su hija más que a Jesús, no es digno de Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? El que no toma su cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no toma su cruz, la cruz significa sufrimiento. Tomar tu cruz y seguir a Jesús quiere decir que estés dispuesto a seguir a Jesús, su enseñanza, aún a costa de tu vida. Aún que tengas que ser vituperado por la gente, que te insulten. Tienes que dejar todo para seguir a Jesús. Ahora, aquellos que nos llamó a un ministerio. Y luego dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si me matan andando predicando el evangelio por allá, pierdo mi vida por causa de Jesús. Y que dice que el que pierda su vida por causa de él la va a hallar. Pero el que halle su vida en este mundo la va a perder. ¿Cómo es que halle su vida? Bueno, aquellos que se dedican a hacer riquezas, a tener todo aquello que llegan a exclamar, esto es vida. Pues eso que para ellos es vida les resulta a muerte. El que halle su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Jesús, del testimonio de Jesús, ese se salvará. Entonces, es un buen consejo para todos nosotros, para que nunca nos afrentemos de Jesús, así tengamos que pasar sufrimientos y tribulaciones. Seguimos, 40. Dice Jesús, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Oigan, qué importante es entender esto. Dice que el que recibe a uno está recibiendo a Jesús. El que desecha a uno está desechando a Jesús. Y luego dice que el que recibe a un profeta va a recibir recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces tienes que tener cuidado a quién recibes en tu casa. ¿A quién recibes? Y te voy a decir por qué, dicho sea de paso, antes de terminar. Mira por qué importante es a quién recibes en tu casa. Dice en 2 de Juan, versos 9, 10 y 11. 2 de Juan, versículos 9, 10 y 11, dice así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué importante es perseverar en la doctrina de Cristo. Porque si no perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes a Dios. Pero si perseveras en la doctrina de Cristo, tú sí tienes al Padre y al Hijo. Dice el verso 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué está diciéndonos aquí el apóstol Juan?
que si nosotros nos apartamos de la doctrina de Cristo no tenemos a Dios. Y que si perseveramos en la doctrina tenemos al Padre y al Hijo. Y también nos dice que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, enseñanza, es sinónimo de enseñanza, doctrina. Dice, no lo reciban en sus casas. Eso lo dice el versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando tú recibes en tu casa a uno que no te lleva a la doctrina de Cristo, ni tienes a Dios, y aparte de eso, dice que te haces partícipe en sus malas obras. Porque la doctrina que te lleva, si no es la de Cristo, Jesús dice que, aquí dice el apóstol Juan, que no lo recibamos en nuestras casas, ni le digamos bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso es bien importante ver quién te está enseñando. Para terminar, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cuando tú le das a un siervo de Dios lo que le des, no vas a perder tu recompensa. Aquí simplemente un vaso de agua. Por un vaso de agua fría que le des, dice, no vas a perder tu recompensa. Por un vaso de agua fría. Eso lo dice en el verso 42. Y cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría, dice solamente por cuanto es discípulo. De cierto les digo que no perderá su recompensa. De modo que nosotros, si perseveramos en la doctrina de Cristo, vamos a tener a Dios y si ofrecemos un vaso de agua a algún siervo de Dios, no vamos a perder nuestra recompensa. Bueno, este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo. Este es el capítulo que leímos para compartirlo. Dios lo puso así y vamos a seguir leyendo para que sigamos aprendiendo cada día más. Que sigamos aprendiendo más y más. Este fue el estudio y bueno, terminamos por el día de hoy. Y yo les invito a que sigan adelante, que no paren, que yo estaré subiendo videos todos los días para edificarlos, para que aprendan, para que se gocen. Este es el estudio número 9. El anterior fue el número 8. Hoy hice 2 estudios. Entonces, terminamos con el estudio, mis hermanos, y todos aquellos que me están mirando en las redes sociales, que no son cristianos, pero que Dios puso en su corazón que me miraran. No es coincidencia, es la voluntad de Dios que quería que escucharas esto. Y bueno, soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en llamarme. Mi teléfono es área 210-831-1199. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Y con gusto les atenderé. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.